La senadora de Morena, Julieta, como siempre, cumpliendo y ganando en los debates, desmiente a los opositores con datos tangibles. Corre video. Hacemos contigo. ¿Cómo viste este paquete económico? ¿Qué nos puedes decir? En primer lugar, diría que, como también lo dijo el secretario de Hacienda, es un presupuesto que no es real, que no es optimista ni pesimista, es un presupuesto bastante realista que ha generado un consenso en cuanto a la distribución de los ingresos. Asegura los nuevos programas sociales que van a existir, que son la beca Rita Cetina para los jóvenes de escolar, primaria y secundaria públicas, una beca universal. Asegura el programa de mujeres, que es para todas las mujeres de 60 a 64 años. Y, por supuesto, también el programa de salud casa por casa, que son importantes montos económicos que hay que prever. Y, sobre todo, lo más importante es que es un presupuesto que garantiza el bienestar de la población. Por un lado, tenemos que este presupuesto, a través de destinar grandes cantidades económicas directo a las familias, a través de programas sociales, ha generado un incremento en el nivel de ingresos de la población. Y esto se ha traducido en un aumento del consumo en México, en un aumento del comercio y, por supuesto, nos ha llevado a la posición número 12 a nivel mundial en cuanto a cuestiones económicas. Tenemos el país con el menor desempleo, el segundo país con el menor desempleo en el mundo y una economía que es reconocida a nivel internacional. El primer tema que yo quiero poner en la mesa es que México tiene mucho dinero. Son más de 9 billones, con B. O sea, millones de millones. Es falsa la idea de que no tiene dinero el gobierno. Tiene más dinero que nunca. Bueno, en este caso disminuyó el año anterior, pero tiene muchísimo dinero. El problema es que lo administra mal. Julieta, bueno, ¿cómo ves? Pues en primer lugar diría que se pongan de acuerdo, porque un día nos dicen que somos populistas, otro día nos dicen que somos comunistas y ahora ya somos de derecha. Neoliberal. Neoliberales. Populismos de derecha y muchísimos en el mundo. Y si este fuera un presupuesto neoliberal, lo que estuviera buscando en todo caso es aumentar el IVA en alimentos y medicinas, como lo hizo el PRIAN en gobiernos anteriores. Por fortuna no lo es. Y para desmentir algunas de las mentiras que sin problema lo extrapolan y sin deberla ni temerla, por ejemplo, dicen que el presupuesto está disminuyéndose en educación, pero el presupuesto crece un 3.6% en esa materia. No dicen que la beca Rita Cetina incrementó para 5.5 millones de estudiantes y además las becas Benito Juárez, que son las que veníamos con el presidente López Obrador, tienen un incremento del 25%. Dicen que se bajó el dinero en salud, pero lo que no nos dicen es que se transfiere a IMSS Bienestar el presupuesto y que además se contempla el programa Casa por Casa, de salud Casa por Casa. Dicen que se disminuyó el presupuesto en seguridad pública, pero lo que no nos dicen es que el presupuesto de seguridad de la Secretaría de Seguridad ahora pasa a la Sedena y que se están garantizando también los recursos para que a través de la Secretaría de Seguridad se implemente la inteligencia como uno de los métodos para prevenir el delito y contrarrestarlo. Ahora bien, por fortuna, nuestro presupuesto se traduce en vidas que se transforman y esto es una realidad. Por ejemplo, tenemos que gracias a este presupuesto 9 millones de personas han salido de la pobreza, porque insisto, se inyecta el recurso de todos los programas sociales, los que dejó el presidente López Obrador, los que ahora implementa la presidenta Claudia Sheinbaum, los nuevos programas. Y todo ese recurso de programas sociales, mi pregunta es, ¿antes dónde quedaba? Por ejemplo, todo ese recurso que hoy, suponiendo que les doy el beneficio de la duda en el sentido de que no se lo robaron ese dinero, digamos que quedó en todas partes y en ninguna, obras por aquí y por allá, porque no hay ni una sola obra prioritaria de gobiernos anteriores que se pueda mencionar en este momento, ni una sola. Hoy todo ese dinero se inyecta, ese que antes se desaparecía, se inyecta directo a las familias. Por eso es que a través de estos presupuestos se garantiza que haya ingresos para las familias más vulnerables. Imagínate, un adulto mayor, una pareja adulta mayor ya bimestralmente tiene un ingreso de 12,000 pesos bimestrales. Lo mismo en familias muy vulnerables que ahora tienen acceso a 2 o 3 programas sociales. Son ingresos directos económicos que se traducen en comercio, que se traducen en crecimiento económico con bienestar. Traen 1.3 billones de pago de deuda. Por eso no les alcanza para otra cosa. Lo que hicieron fue un endeudamiento irresponsable. O sea, los beneficiados también son los malditos capitalistas, no, debieron los bancos. De haber los fondos de inversión, los buitres. Los medio Julieta Ramírez. Gracias, Leo. Miren, podrá decir misa el PRIAN, pero sus presupuestos jamás sacaron de la pobreza a 9 millones de mexicanos. Eso es la diferencia, que nuestro presupuesto se traduzca en reducción de las desigualdades en México. Ahora bien, Leo, tú sabes que la deuda en este momento en el país se mide en relación con economías similares en el mundo, porque no podemos dejar de contemplar que en el mundo hubo una pandemia global y por lo tanto muchos países, la mayoría de los países se endeudaron de forma muy significativa.
Por lo tanto, la OCDE tiene un parámetro a partir del cual la deuda puede ser dañina. Y ellos sugieren que la deuda esté por debajo del 60% del PIB. Está en 51.4. Estamos en 51.4. Sí, Ahora bien, se las entregaron en 46. hombre, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de otra cosa. Bueno. Entonces, por lo tanto, por ejemplo, Estados Unidos tiene una deuda del 225% encima de su PIB. Sí. Japón, Sí. por 170 encima del PIB. Es decir, lo que quiero decir es que se contrató deuda en un periodo de pandemia global en donde todos los países tuvieron que contratar muchísima deuda y aún así estamos por debajo de las recomendaciones que hacen organismos internacionales. Y el déficit en este presupuesto incluso se calcula menor. Sí, por lo 3.9. tanto, sí, por lo tanto, la importancia aquí es que, mira, los datos no mienten, pero sí se puede mentir con los datos. Por lo tanto, insisto enormemente que tú sabes que la deuda en este momento se mide de otra forma y si a través de mentiras quieren propagar una narrativa, pues está bien, pero allá afuera la gente ya los conoce, ya no les cree. Entonces, la realidad es que la importancia aquí no es convencerlos a ellos, finalmente aprovechar el foro para tratar de comentar y explicarle a la gente que nos ve allá afuera que la prioridad de este presupuesto sin duda ha sido que se genere bienestar para las familias. Con este presupuesto nosotros estamos seguros que continuaremos por el camino de sacar a personas de la pobreza. Actualmente son 100,000 personas al mes que salen de la pobreza en nuestro país, a diferencia de gobiernos anteriores donde 100,000 personas al mes entraban al umbral de la pobreza. Y sí veo un nivel mínimo de programas sociales que estoy a favor, pero creo que los mexicanos merecemos más. Educación, salud, seguridad, bienestar. Y para lo cual no se disminuye en salud, ni seguridad, ni educación. Yo la verdad me quedo. Lo dice tu secretario de Hacienda. Hay la idea de dos debates en esta mesa, el tema de la reforma fiscal y el tema de qué conviene más, si el tema de los programas sociales. Ya nos tienes muchos pendientes tengo, pero ahí está, pues es que nos gana la coyuntura, pero ya nos tienes muchos pendientes. Gracias, ya, y ahí Oye, dice, si quieren hacer su presupuesto, ganen elecciones. Hagan su presupuesto. Perdón, ya ganaron, pero lo hicieron fatal. Bueno, a ver cómo se pone esta mesa. Nos vemos, adiós. Exactamente, pueden decir misa al final del día, Damián, que este es un presupuesto irresponsable, que no ve por esto, que no ve por la seguridad, que no ve por la educación. Los derribó, ladrillazo tras ladrillazos con datos, derribó esta pared de mentiras que están diciendo los opositores, especialmente Damián. Lo desmintió. Mira, los presupuestos que hacían ustedes antes, se adquiría deuda y como quiera no sacaban a nadie adelante. Ahí están los datos. Entonces, pueden decir que fue irresponsable lo que hizo Andrés Manuel, que está siendo irresponsable lo que está haciendo Claudia, pero al final de cuentas la gente lo sabe, la gente lo percibe. Más allá de los tecnicismos que hablan ahí con palabras rimbombantes, lo dice a la cámara Julieta. Yo no vengo a convencer aquí a mis compañeros que ya tienen una mentalidad cerrada. Es a la gente que votó por nosotros y a los que todavía dudan que el Banco Mundial dice que sacamos a 9.5 millones de la pobreza. Eso es un milagro económico que debe verse con lupa, ¿sí? Es presumible, es digno de apreciar lo que se está haciendo en un país tan corrupto, tan podrido como México, quebrado que nos dejaron, ¿sí? Con gente que no tiene ni para lo básico, como decía Obrador, y con una persona en la lista Forbes como Carlos Slim, así era México, y que llegue un milagro económico como la 4T, el humanismo mexicano, la economía moral, que saque a la gente de la pobreza. Pues claro que les creemos, claro que les damos el beneficio de la duda, pero no se la doy a Calderón y a Peña que, como bien dice Julieta, y no la pudieron desmentir, ni siquiera Leo, metían a 100,000 mexicanos a la pobreza, sin contar a los que se iban a Estados Unidos con Calderón y con Peña, y con Fox y con todos esos, que de eso no hablan, por todas las fallas, las malas decisiones que tomaban. Ahí sí tomaban malas decisiones, donde favorecían a un rico para joder a toda la mayoría de la población mexicana. Entonces no tienen ni por dónde hacerse. Se invierte en becas, por ejemplo, como dice Julieta, una pareja recibe 6,000 pesos al mes entre los dos, 12,000 cada 2 meses. Eso es muchísimo. Eso apoya, porque ¿dónde crees que queda ese dinero? No se lo guardan, lo derraman. Y eso le cae bien al comercio, que genera más empleo, y es un círculo virtuoso que la 4T construyó a partir del 18, no los neoliberales. Entonces, perfectamente bien debatido aquí, Julieta, que no le sirvieron ni para el arranque estos conservadores. Dime qué piensas tú. Hasta luego.